Amén. Bueno, estamos comenzando esta clase, primera clase oficial de este año 2026 con los servidores de Cristo. ¿Cuántos servidores de Cristo hay acá? Un poquito más entusiasmo, si se está grabando, por hermano. Amén. ¿No? Gracias, Andreita. Mira, amado, está en los servidores, en el WhatsApp de los servidores el tema. Lo pueden descargar, pueden ir leyendo allí. Me encantaría. Yo no lo hice, olvidé que la próxima vez que tengamos, recuerda, anote, primer día, martes de cada mes, poder poner esto en PowerPoint. Así nos ayudamos entre todos. Y que tomen estas citas bíblicas, que la anoten allí, que es Mateo 20, del 25 al 28, Mateo 23, 28, Romanos, está anotado. Todo. ¿Sí? Pero por la mano Irene, ¿qué tal si lo repetimos? ¿Ya? ¿Mm? Y que os lo registro, ¿eh? Romanos 12:8, Primera de Corintios 12:28. ¿Vamos bien? Primera de Timoteo 3:1, Primera de Timoteo 5:7, Hebreos 13:7 y Primera de Pedro 5, del 1 al 4. ¿Quedó alguien perdido? Bien. Existe la necesidad de liderazgo en la Iglesia del Señor. Siempre la Biblia nos habla de liderazgo, aunque no usan este término. Término liderazgo es un término más secular. Es más secular. La Biblia ha establecido nombres que los vamos a ir desarrollando, cómo dirigirnos a quienes gobiernan la Iglesia del Señor. Pero solamente estoy haciéndolo como principios. La condición del liderazgo en una congregación determina si esa iglesia local es fuerte o es débil. Esto no solamente puede verse en la iglesia, sino en todo lugar. Estaba leyendo hoy por la tarde que un equipo de fútbol, porque perdió 3 partidos, no echaron al jugador malo, sino echaron a quién, al entrenador. Si una empresa hoy día no genera en venta, no puede que despidan al vendedor y cambien, pero no va a cambiar. Hoy día cambian al gerente. ¿Correcto? Repito el principio. La condición del liderazgo en una congregación determina si esa iglesia local es fuerte o es débil. Si la iglesia tiene un liderazgo apropiado, viviente y fuerte, la iglesia también lo será. Si no lo es, si no es apropiado el liderazgo, si no es fuerte el liderazgo, si no es viviente el liderazgo, créame, afectará el desarrollo de la iglesia local. Pablo, cuando habla de sí mismo, dice que fue constituido maestro de los gentiles. Para esto, dice en Primera de Timoteo 2:7, Primera de Timoteo 2:7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo de verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Lo que Pablo está diciendo en términos más comprensibles, Pablo está diciendo, yo soy
el director técnico, soy un director técnico en lo que es el peritaje, en los diseños de la iglesia del Señor. Es decir, tengo una panorámica general de todo. ¿Cómo será que Pablo, ahí están las citas bíblicas, en la misma carta de 1 Timoteo 2, hacia adelante, aparece que Pablo ministra a los hombres, que Pablo ministra a las mujeres, que Pablo ministra a los ancianos y que Pablo ministra a los diáconos. O sea, cuando nosotros vemos que este hombre tiene esa capacidad en el Señor de ministrar hombres, ministrar mujeres, ministrar a los servidores, que lo complementan dos, que son los ancianos y los diáconos, es porque tiene una visión panorámica de lo que es la iglesia del Señor. En primera de Timoteo 3:2, él usa una palabra. En el versículo 2 creo que está, que él dice que el anciano debe ser decoroso. Hay muchas características que las veremos más adelante, pero esta palabra es importantísima. Porque ser decoroso significa comportarse de manera ordenada, ser apropiado para la situación. La raíz de la palabra decoroso, en griego, denota decorar algo de modo que no solo sea visto bonito, sino que sea práctico, significa embellecer algo con fines prácticos. El que está notando se lo voy a repetir. La raíz de esta palabra decoroso, en griego, denota decorar algo de modo que no solo se vea bonito, sino que sea práctico, embellecer algo, pero con fines prácticos. O sea, la manera para que alguien se vea bonito, Pablo dice, es que tiene que recibir entrenamiento. Bonito en el Señor, ¿eh? De eso estamos hablando, ¿correcto? Que la gracia de Cristo a través de nosotros embellezca, ¿está bien dicho la palabra? O embellecer es el subproducto o el fruto ¿de qué? De la formación, del entrenamiento. O de otra forma, la manera de ser hechos nuevos es recibiendo entrenamiento. Y ahí llegar a ser hermoso, útiles, es fruto de la perfección en Cristo que una persona esté teniendo. Luego Pablo añade ahí en 1 de Timoteo 3:15, dice, cómo uno debe conducirse en la casa de Dios. Y usa, digamos, el mismo ejemplo que acabamos de sostener. Para conducirse en la casa del Señor se requiere entrenamiento. Necesidad de ser entrenado. El entrenamiento es un ejercicio que se lleva a cabo en todo nuestro ser. Y Pablo dice que empieza por nuestro espíritu, continúa por nuestra alma y termina en nuestro cuerpo. Y que de esta forma, siendo formados, entrenados en el espíritu y el alma y el cuerpo, tendremos el carácter apropiado y un servicio duradero propio de la vida del Señor. Y allí donde Pablo, en 1 de Timoteo 4:7, dice, desecha, ¿qué dice? Las fábulas profanas y de viejas. Ahora, paréntesis, ¿comprenden por qué les dije anteriormente
que necesitamos, pastora? Formación. ¿Capta? ¿Por qué necesitamos tener fundamentos teológicos, fundamentos doctrinales? Por estas cosas. Porque no vamos a desechar las profanas de vieja o fábulas reprendiendo al diablo. Dice, ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? Dice que hay dos cosas que nos fueron dadas, la gracia y la piedad. La gracia no necesita formación porque es Cristo dentro de nosotros. ¿Qué es lo que necesita formación? Pablo dice hasta que Cristo sea, es decir, la expresión de Cristo se expresa a través de la piedad, que es el carácter de Cristo en cada uno. Eso es lo que requiere ser entrenado. Porque el ejercicio corporal, dice, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es decir, hay ganancia acá y hay ganancia en la eternidad. Redundo, significa que un anciano, yo usé al principio la palabra líder, necesita ser equipado y hecho nuevo. ¿Cómo era el ancianato o qué significaba ser anciano en el Antiguo Testamento? A ver, nosotros cuando vamos al Nuevo Testamento, así de manera muy explícita, hay dos tipos de liderazgo que aparecen. O hay dos tipos de personas. La Biblia le llama anciano y le llama diácono. ¿Ya? Ancianos y diáconos. Para que me entiendan, aquí todos podemos ser diáconos, pero no todos son ancianos. Un anciano puede cumplir el rol o la función de un diácono, pero un diácono no puede cumplir la función de un anciano. Pero todos partimos como servidores. Todos partimos como diáconos. Así que saluda al diácono que tiene a su lado, por favor. Dile, si no lo sabías, eres un servidor de Cristo. ¿Amén? Ahora la pregunta, no me la tienen que responder. ¿Qué me gustaría ser más, un diácono o un anciano? Porque hay gente que se acuesta hoy día como diácono y ya mañana se crea anciano. ¿Me capta la pregunta, no? Son las cosas que tenemos que resolver en estas reuniones cuando el Señor nos está ministrando, que tiene que ver con el corazón. ¿Ya? ¿Qué quiero ser, diácono o anciano? Ahora, para ser un diácono, las características son las mismas en cuanto al testimonio que un anciano. Las mismas. Marido de una sola mujer, no dado al vino, hablemos en chileno, que no sea mentiroso, que no sea ladrón, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Es decir, me imagino que aquí todos estamos ahí. ¿Ya? Todos somos diáconos, llenos del Espíritu, gente de oración, buen testimonio, estamos allí. Pero para ser un anciano se requiere formación. Se requiere formación. Y esa es la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Se requiere formación. En Números capítulo 4, para que veamos de dónde viene el ancianato, en Números capítulo 4 dice que habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat. ¿Se acuerdan los coatitas? Aquí los músicos seguramente saben más de eso. De entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años. Todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión.
¿A qué edad comenzaba a servir un levita, un sacerdote? A los 30 años, para que eso son cosas que tenemos. ¿Y a qué edad terminaba? ¿Cuánto duraba el oficio del sacerdote? 20 años. Pero, ellos primero fueron ayudantes. Y el versículo siguiente, número 8:24, dice que ellos empezaban a qué edad? A los 25 años. Entonces, a los 25 años, un sacerdote lo llamaba y le decía, tú me vas a ayudar en la casa iglesia. ¿Ya? A los 25 años le decía, mira, tú cuando el pastor el día sábado haga el llamado, tú vas a pasar conmigo y vas a estar al lado mío escuchando cómo se hace la oración del pecador, cómo se ora por un enfermo, cómo se echa fuera un demonio. ¿Me explico? A los 25 años le decía, mira, tú me vas a acompañar este día a ver a un enfermo al hospital, me vas a acompañar a visitar la cárcel, me vas a acompañar a golpear puerta por puerta. O sea, ¿a qué empezaba? A los 25 años él comenzaba en el ejercicio. Por lo tanto, cuando llegaba a los 30, ¿qué ocurría? Iba a ser un anciano, pero ya había recorrido el camino del servicio. ¿Captan por qué muchas veces nosotros, y asumo mi responsabilidad, nos equivocamos con personas que a priori no es bueno? Es bueno este. Y al poco tiempo te das bueno que el que era bueno no es tan bueno, pero no es culpa de la persona, o no es responsabilidad de la persona, es responsabilidad del mentor, que tiene que perfeccionar y lograr clasificar, no clasificar en cuanto a número de personas, sino introducirla en la dinámica del espíritu, donde cada uno de nosotros tiene que ir siendo probado todos los días, aprendiendo en el ejercicio mismo de nuestra labor. ¿Cómo va a aprender una persona a administrar música? ¿Cómo va a aprender otra persona a tocar teclado como toca tú? ¿Cómo vamos a aprender a predicar si el pastor Manuel predica todos los sábados? ¿Me están escuchando? Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. En el servicio del tabernáculo no se aceptaban errores. Escúchenme esto. El servicio debía realizarse con exactitud, lo cual significa que quienes servían al interior del tabernáculo y alrededor de este tenían que ser entrenados cabalmente para cumplir sus tareas con exactitud. Por eso empezaban 5 años antes. Comete todos los errores durante esos 5 años, pero yo te voy a estar vigilando. Cuando llegaste a los 30 años, amado, yo estoy ministrando hoy día acá a ustedes, y créanme que me faltan muchos errores por cometer, pero espero no cometer los errores que ya cometí. Y que usted no cometa los errores que yo como pastor he cometido. Ya se cometieron esos errores. Ya se pagó ese precio. Ya se pagaron esos impuestos. Que a partir de los errores que nosotros hemos cometido, y en estos 5 años, por dar un número, en el cual usted está transitando, cuando llegue el momento de ejecutar la labor en el ministerio, se aprende más por observación muchas veces. Efesios 4:11 dice que, bueno, no dice eso, sino que el título dice, un servidor que anhele obispado, dice Pablo, buena cosa desea. Pero Pablo dice también en Efesios que si tú anhelas obispado, luego necesitas ser perfeccionado por los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La escuela del Espíritu que quiero transmitirle en esta jornada es que no disipulen gente que no quiera ser discipulada. No atiendan gente que no quiera ser atendida. Si usted va a discipular a alguien, no llegó con Biblia, no llegó con cuaderno, no llegó con lápiz, a la primera cita,
Usted anote lo que quiera ahí, ¿ya? Pero son mensajes. ¿Mm? Mensajes. En el Antiguo Testamento, Dios estableció un principio. Y el principio es el siguiente. Dios ordenó a los ancianos, ponga atención a esto, a los ancianos y no a los reyes, a los ancianos, que los ancianos administren sus negocios. En Éxodo, cuando aparece Moisés, Éxodo 3:16, Dios le dice a Moisés, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, y etcétera, y etcétera. Fue el primer llamamiento que Dios hizo a los ancianos. Posteriormente, Dios a través del mismo Moisés y con el consejo de Jetro, ¿qué es lo que hace Dios? Lo institucionalizó. El ancianato, el consejo, ¿correcto? Para que ellos puedan administrar los negocios de Dios. Nunca los reyes. Nunca los reyes. Es decir, esta era la línea que Dios quería que siga en la historia de Israel. Hasta que aparecieron los reyes. Voy a colocar esto que estoy hablando ahora, el ancianato en el Antiguo Testamento, se los voy a enseñar en la próxima clase, que es la primera semana del mes de abril. A totalidad, cómo era el ancianato en el Antiguo Testamento. Solo como un principio. Si a ti te gusta ser rey, no sirves para liderar. La enseñanza no es para reyes, la enseñanza es para gente que quiera servir. ¿Me explico? ¿Sabes por qué la iglesia, en términos generales, está como está? Porque se perdió esto. Se perdió el ancianato, se perdió el servicio. Y hoy día todos quieren ser rey. Yo soy el pastor. ¿Ya? Y tenemos líderes que sobrepasan a los demás, son la estrella, el hombre de la unción, la mujer de la unción. Yo creo en la honra. Yo creo en la honra. Pero nunca se olviden que la unción no está en un hombre solamente. La unción está en el cuerpo de Cristo y actuamos cada uno conforme a la gracia que Dios nos ha dado. Aquí todos somos ancianos, quienes tenemos el ancianato, por supuesto, y yo tengo una función pastoral sobre los ancianos. Así Dios lo estableció. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero ninguno es rey. Hay un solo rey de reyes, ¿correcto? ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Se puede preguntar algo? Estamos grabando, hágame la pregunta. Cuando dice que a los ancianos... Le digo que estamos grabando para que su pregunta sea en voz alta, a eso me refiero, ¿eh? Para que se escuche la pregunta. La pregunta es, ¿se escucha bien? Sí. Cuando se dice que los ancianos administran sus negocios, ¿qué implica eso? Los negocios del reino, la iglesia. A eso me refiero. Ya, la palabra negocio no es una mala palabra. Se puede distorsionar. Pero negocio son transacciones. Van y vienen. Los negocios del Padre, nosotros estamos llevando alma al cielo. Ese es el negocio nuestro, las almas. ¿Ya? Y ese era el negocio. En los negocios de mi Padre, dijo Jesús, estoy. Ese es el negocio nuestro. O sea, a Dios no le importa tu negocio. Tú puedes tener tu propio negocio. Pero a Dios le interesa su negocio. ¿Ya? Te puede ir muy bien en tu negocio y puedes ganar mucho en tu negocio, pero si en ese negocio que tú tienes no gana Cristo, aunque ganes, pierdes. ¿Me explico? Buscad primeramente el negocio del reino y todas las demás cosas serán añadidas. Bueno, Pablo acá nos da luz en relación a esto.
quiero que escriban 5 requisitos que deben tener los ancianos. 5 requisitos que deben tener los ancianos. En este caso, ancianos, diáconos, servidores todos. Nosotros, los presentes. Número 1, somos quienes vamos adelante. Llevamos la delantera en la iglesia. Cuando hablo de iglesia, en este contexto principal, estoy hablando de la iglesia como organismo. Estoy hablando de la iglesia del Señor. No estoy hablando de la congregación. No estoy hablando del número de personas. No estoy hablando del número que nos juntamos acá. Estoy hablando de que cada uno de nosotros tiene que tener una percepción de lo que es la iglesia del Señor. ¿Me explico bien o no? Tenemos que ir más adelante en cuanto a la revelación de lo que es la iglesia del Señor. Si nosotros no entendemos lo que es la iglesia, lo que es el organismo como iglesia del Señor, nos vamos a quedar con la doctrina. Y vamos a estar debatiendo solamente doctrina. Y ya les dije al principio, tenemos que tener fundamentos doctrinales sólidos. ¿Me explico? Sólidos. Y no solidez para discutir con un testigo de Jehová. Pero sí necesito saber qué es lo que creen los testigos de Jehová. Solidez. Pero no estoy hablando de eso, porque podemos tener toda la solidez doctrinal, teológica, y carecer, ¿sabes?, de la esencia, de lo más importante, que es la vida, de lo que es la iglesia del Señor. Yo no sé cuánto vale un Rolex. ¿Cuánto vale un Rolex? ¿Un reloj Rolex? Sé que son carísimos. ¿Ya? Pero si tú tienes un reloj Rolex que vale 5 millones de pesos y lo llevas a tu tierra, a donde vive en tu casa, y lo siembra, lo hace un hoyo. Yo estuve en la casa de los hermanos de la Unión y me enseñaron ahí cómo se plantan algunas cosas, y saben bastante de agricultura. Pero estoy seguro que si le digo a la hermana Patricia, al hermano Valdemar, que ese Rolex lo pongan en un macetero y tengan la mejor tierra y lo rieguen todos los días, y yo lo llamo al mes, hermano, ¿cómo está? ¿Ha crecido algo? ¿Qué creen ustedes que me va a responder? Y yo llego, tiro un cuesco o una semilla por la ventana, de malas ganas, cayó en tierra. ¿Qué creen que va a aparecer allí? O sea, la vida, amado, la vida. Yo sé que no quiero enredarlos con esto, pero es lo principal, lo esencial que nosotros, el crecimiento los da. ¿Quién lo da? Y lo más lejos que nosotros llegamos, dice Pablo, uno riega, el otro siembra, el otro agarró la manguera, se puso a regar, el otro agarró la tijera y se puso a podar, y agrégale. Y si tienes más conocimiento, a lo mejor vas a hacer otro tipo de cosas, algunos estudios, pero lo único que da el crecimiento, ¿quién es? Y si carecemos de esa esencia de la vida, ministramos al alma, ministramos el entusiasmo de la gente, ministramos el estado de ánimo de la gente. No tengo ganas de venir a la iglesia, pastor, estado de ánimo, y seguimos nosotros, el espíritu está muy pequeño, débil. Imagínate que pilla tu espíritu pequeño y tu alma pequeña. ¿Qué hace esa persona? Triza, se derrumba. Debilidades todos tenemos, vulnerabilidad todos podemos caer en eso, momentos de aprieto todos tenemos, ninguno de los presentes. La diferencia entre uno y otro es la diferencia que debería haber entre el anciano y el diácono. Es que el diácono, el anciano en la formación tiene las herramientas, no que sean distintos los problemas, que tienen la herramienta, y la vida de Cristo ha logrado dominar
toda satisfacción de la carne. Pero si, y a esto me refiero, donde cada uno de nosotros tiene que llevar la delantera y saber qué significa que el crecimiento es en vida. Ahí es cuando Pablo le dice para que si tardo, si tardo, pastora, no alcancé a llegar a tu situación que estás viviendo, ¿ya? No alcancé a llegar a tu casa. Me agarró el taco, José Antonio. Me agarró el incendio, tenía que estar a las 5, tenía un problema con tu señora, tenía un problema con tu hijo, Pato. No alcancé, Pablo dice, oye, no alcancé a llegar, por citar, sepas, ¿qué le dice? O sea, para cierta instancia no me necesitas a mí. Sí, yo tengo que estar allí, hermano, porque la presencia pastoral o la presencia del líder de casa iglesia es importante, pero tú tienes que saber cómo conducirte en la casa. Tú eres la iglesia. Tienes que saber, cuando la Biblia habla de administrar el templo del Espíritu Santo, es porque dice, debemos saber cómo administramos el templo. Porque tu templo, ¿qué dice? ¿Qué es lo que es? La iglesia de Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. ¿Te das cuenta que somos lo más extraordinario que Dios tiene aquí en la tierra? Gracias por su entusiasmo. Yo dije, sí, eso somos como iglesia del Señor. Y Pablo dice después, en Romanos 8:10, amados, y pone como una... Pero si Cristo está en vosotros, pregunto, ¿cuántos creen que Cristo está en nosotros? Amén. ¿Hay alguien que tenga duda? Levanta su mano derecha y diga, Cristo está dentro de mí. Bueno, entonces para ustedes dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Que no venga el cuerpo de muerte a joderte la pita, no lo van a entender por las redes, pero... ¿ah? Que no venga ese cuerpo de muerte, el cuerpo del pecado, a joderte el año 2026, por mano. Pero esto para lo que entienden lo que es la vida. Entonces, aquí cuál es el punto, que nosotros enseñamos y ministramos al espíritu de las personas. Y para eso necesitamos comprender o entender de lo que estamos conversando, que es la vida del Señor. Pablo dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Cuánto nos ocupamos más de la carne que del espíritu? Mas vosotros no vivís según la carne. Mira, son cosas, amados, son afirmaciones que hace Pablo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Pregunto nuevamente, ¿en cuánto de nosotros mora el espíritu de Dios? Amén. Y ahora, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él, punto. Bendito sea el Señor que esta tarde estamos ministrando a gente del espíritu en este lugar. Vuelvo al principio. Si los ancianos, liderazgo, viven en el espíritu, también lo estará la iglesia local. Si vivimos en el espíritu, tu casa iglesia verá las consecuencias. Si vivimos en el espíritu, nuestros discipulados verán las consecuencias. Pero también, si vivimos en la carne, manifiestas son las obras de la carne. Oramos para que toda carnalidad en nosotros salga, hermano. Amén. Y hagan eco de lo que les digo, porque para nosotros carnalidad es sinónimo de cosas malas. En realidad son malas. Pero en nuestros códigos naturales humanos hay cosas que son buenas, pero Dios le llama carnalidad.
Todo lo que no venga de Dios es carne, aunque te guste, aunque te agrade, aunque te satisfaga. Si no tiene el timbre de Dios, si no viene de Dios, si no esperaste la aprobación de Dios y fuimos guiados por los impulsos, eso es carnalidad. Sean cosas buenas, cosas malas. Las cosas malas no tendríamos problema en determinarlas, pero ¿qué pasa con las cosas buenas? Desafíos personales, negocios personales. ¿No? Número 2. Número 1 era llevar. Número 2. Sí. No. Sí. Lo digo, lo leo. Establecer un ejemplo y perfeccionar a los santos. Esto es muy simple. Nosotros somos ejemplo. El anciano, el liderazgo está puesto para, parto de la base del liderazgo en el contexto que está en la dimensión espiritual, como para poder discipular, formar gente. Y para eso debemos ser ejemplo. Número 3. ¿Me levantó la mano, hermana? Hermana Patricia, ¿me levantó la mano? No. Número 3. Tomar y permitir que el Señor purifique nuestro lenguaje. Escuche lo siguiente. Deberían buscar esta cita bíblica que dice ninguna palabra, ¿qué dice? Ociosa. ¿Sabes qué significa ocioso? Ninguna palabra ociosa salga de nuestra boca. Palabra ociosa significa palabra predeterminada. No es una palabra al voleo. Ninguna palabra ociosa salga de nuestra boca. Y mira lo que dice después. Porque por tus palabras serás condenado. Y por tus palabras serás justificado. Busquen esa cita, por favor. Y me la dice. Efesios 4:29. Anoten esa palabra. Efesios 4:29. Ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca. Porque por tus palabras serás condenado. Y por tus palabras serás justificado. Perdona, mi amor, no es lo que yo te quería decir. Lo dijiste. Lo dijiste. Esas palabras te van a condenar. Bien, llévelo ahora a la iglesia del Señor. Que Dios refine nuestro lenguaje. Me incluyo. Amén. Aprendamos a no hablar demasiado. Hable lo correcto, lo justo, lo prudente. Sé que algunos están moviendo la cabeza. Segundo, aprenda a hablar con claridad, preciso, exacto. ¿Qué fue lo que dijo? No sé, no lo entendí nada. ¿Y por qué le dijiste amén? No sé. Esa gente que habla y no dice nada y te lleva y no. Uno se trata de, ¿para dónde me lleva? ¿Para dónde? Ya sé a dónde me quiere llevar, voy a dejarlo terminar, pero no. Tercero, ahí mismo en el punto 3, aprender a hablar con un espíritu puro. No importa que te duela lo que te digan o que duela lo que vayas a decir, pero se discierne la actitud de la persona. ¿Me captas? El último punto ahí. Aprenda a no reprochar, a no condenar, a no culpar a otros cuando tú hablas.
¿Te imaginas tener gente así en la iglesia? Cuatro, los ancianos deben estar comprometidos con la oración. De punto anterior, ¿cómo manejar cuando alguien te reprocha o te condena, te culpa? ¿Cómo lo llega? ¿Cómo se maneja eso? Ah, ya. Primero, el punto es para ti, que tú no reproches, que tú no condenes, que tú no... ¿Estamos de acuerdo? Porque tú tienes la vida de Cristo y tú eres gobernada, todos somos gobernados por la vida de Cristo, somos gobernados por una naturaleza celestial, que no es la humana. ¿Estamos de acuerdo? Pero buena pregunta. ¿Qué hacemos nosotros, que tenemos esa altura ministerial, esa altura espiritual? ¿Cómo lo hacemos entre nosotros? ¿Cómo lo hacemos entre los matrimonios, por ejemplo? Partamos por ahí, ¿cierto? Con los hijos. ¿Cómo lo haces cuando tu hijo te reprocha, te apunta, te señala, o tu cónyuge te apunta, te señala? Bueno, ahí tenemos que aplicar la Biblia. A ver, primero que todo, para todo, el único patrón de juicio que nosotros tenemos, el cómo conducirnos, es la palabra de Dios. Y todo aquello que se salga de esos cánones no nos sirve. No nos sirve. Pastores, que yo fui un psicólogo, que yo fui un psiquiatra, si lo que, no importa si fue un psicólogo, no importa si fue un psiquiatra, no importa si fue un asistente social o fue un orientador familiar, y mira los cánones que estoy colocando, son cánones que son competentes en lo que estamos conversando, pero si cualquier consejo de ellos no está de acuerdo con la palabra, ¿qué te dice la palabra? Primero tienes que no estar al nivel de la persona. ¿Ya? Esto es, siempre yo digo, esto es, en una discusión de dos, hay uno que es maduro. A ese yo le pido que se calle. A ese o esa le pido que no hable. A ese o a esa le pido que sea más prudente. A esa o a ese le pido que sea responsable con sus palabras. Que los ánimos se bajen y luego conversar. ¿Y vas a conversar conforme a qué? Amado, todos hemos estado en el bullicio mismo, que dime y direte. ¿Quién está ganando la guerra? ¿Irak o Estados Unidos? ¿Quién gana una discusión? ¿El que grita más fuerte? Porque le dice, ya, tiene razón, ya, para que se calle, tiene razón. Pero así actuamos nosotros. No, nosotros bajemos, si eso te pasa a ti o le pasa a cualquiera, bajar los ánimos. Si tienes el concepto de verdad o la respuesta a lo que está pasando con claridad, lo vas a conversar. Bueno, a eso le llamamos nosotros poner la otra mejilla, a eso le llamamos caminar la segunda milla, a eso le llamamos, no le llamamos ser tonto ni ser tonta, le llamamos prudencia, le llamamos, y depende del contexto de lo que ha ocurrido, de lo que ha pasado, verás si pides ayuda, porque a veces tampoco tenemos respuesta a lo que nos está pasando. Tenemos respuesta a calmar las aguas, pero no tenemos respuesta a lo que nos está pasando. Entonces allí, todos hemos pedido ayuda en algún momento. Número 4, los ancianos deben estar comprometidos con la oración. Y nosotros persistiremos en la oración, dice. Y el ministerio de la palabra. No solamente la palabra, sino la oración. Y no solamente la oración, sino la palabra. Pablo en Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Y Pablo en 1 de Timoteo 2:1 también dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia. Y
no pone todo en una misma bolsa. Habla de rogativas, habla de oraciones, habla de peticiones y habla de acciones de gracia por todos los hombres. Y hoy día nosotros, como hombres y mujeres de Dios, estamos en una situación, en un estado de nación, donde más nuestra nación requiere que hagamos rogativas por el presidente o el gobierno entrante, por el país nuestro, todo lo que se avecina, todo lo que se viene. Que hagamos rogativas, peticiones y oraciones por lo que está ocurriendo en la humanidad. No sé si usted sabía, pero usted pertenece al planeta, ¿cierto? Y uno cree que lo que está pasando, nosotros con mi esposa estuvimos el otro día orando por México. Por México. Yo les mandé a ustedes un WhatsApp donde les puse el video, ¿sí? Lo que estaba ocurriendo, lo que está pasando. Yo tenía que ir a Tijuana a predicar hasta 3 días atrás. Estaba predicando en Tijuana el primer sábado de mayo, en un seminario pastoral, y se suspendió. Menos mal, gracias, Pablo. Que el más contento era yo. Me estaba preparando, ya estaba sacando el cordillera, Playa Ancha ya. Saludos a los mexicanos, Es una broma, hermano, una broma. Vamos, nos quedan pocos minutos, Quedan pocos minutos. Número 5. Déjame seguir con la oración, por favor. Les decía que los que estamos al frente somos y debemos ser ejemplo en la oración. Es como decirle a alguien de tu casa iglesia que se levanta a orar en las mañanas y tú no te levantas, por ejemplo. Y como experiencia, Moisés aprendió a no, y esto es la respuesta también a lo que preguntaba Irene, a no afrontar el problema con su propia fuerza. Por el contrario, dice que se lo llevaba a ¿quién? Al Señor. Números 14:5, números 16 del 4 y 22 y números 26. Se los digo de nuevo. Números 14:5, números 16, 4 y 22 y números 26. Número 5, a diferencia del punto 3, un anciano sabe escuchar. ¿Pregunta? Un anciano sabe escuchar. Importante, esto. Escuchar y entender a otros. Yo cuando pastoreaba mis primeros años, que no tanto los primeros años, sino bien avanzado, me costaba mucho escuchar. Me hablaban, interrumpía, y cuando tenían que escuchar problemas, era que uno estaba inmerso en tantos problemas que ya escuchar un problema más, ya cuando al final que teníais que ministrar, ya déjame orar por ti, después me contáis el problema. No es así. Bueno, ¿qué trato de decir con esto? Hay momentos que nosotros nos saturamos. Por eso que esto no es con nuestro esfuerzo. Por eso que es importantísimo los puntos anteriores, que nosotros seguimos el fluir. Y el fluir se llama la vida de Dios en nosotros. ¿Ya? Este punto es muy importante. Primero, escuchar y entender a otros. Lo segundo acá, escuchar con objetividad, lo voy a explicar. Con objetividad significa ser objetivo al momento de estar escuchando. Y objetividad significa que uno sale de uno mismo. ¿Correcto?
Es decir, que hay gente que antes que le pregunten ya tiene la respuesta. Eso significa que no hay ningún interés en escuchar a alguien. ¿Entienden el punto? ¿Sí? Alguien quiere conversar contigo y antes que te diga, me acuerdo de Winston Churchill, la Segunda Guerra Mundial, fue el primer ministro de Inglaterra. Ya está el tipo saturado ya. Así que en las conferencias de prensa están todos los periodistas y él decía, tengo 5 respuestas a todas las preguntas que me quieran hacer. O sea, la pregunta que le hagan, ya tenía la respuesta. No, nosotros somos ministros. ¿Somos ministros qué? Competentes de un nuevo pacto, no de la ley, no de la letra, no del reino exterior, sino del interior, no de la ley, de la gracia, ¿correcto? No del alma, del espíritu. Es decir, tenemos una respuesta a la problemática que alguien... Pero eso es discernimiento, y para eso no tenemos una respuesta en el momento. Por eso que tenemos que escuchar. No es lo que yo creo, es lo que Dios quiere en el momento que uno ministre. Por eso que es importante este punto. Y esto es para todos, mire, me van a encontrar la razón. Aquí hay matrimonios entre ustedes que han estado en la línea del divorcio. Aquí hay mujeres presentes que han tenido situaciones límite. Algunas están viviendo situaciones límite. Puede que hayan personas acá presentes que intentaron suicidarse o vienen de la droga. Para resumirlo, hemos comido vidrio acá. Así nos trató el diablo. ¿Por qué importante? Al momento de ministrar dirá usted, pastor, lo que usted está diciendo. Porque el quebrantamiento es importantísimo al momento de ministrar. Quien no ha sido quebrado, quien no ha sido quebrantado, difícilmente va a poder ministrar. ¿Sabes que cuando Jacob, qué edad tenía Jacob cuando fue a Egipto? ¿Te acuerdas que fue cuando José lo manda a buscar? Esto no está aquí, pero se me acuerdo. Pero ¿saben de qué estoy hablando? Cuando José mandó a buscar a su papá y retuvo a Benjamín, ¿se acuerda la historia? Y el viejito ya no pensaba que su hijo estaba muerto. Me pregunto, ¿cuánto quebrantamiento habrá tenido Jacob? Pero hay un detalle, que venía cojeando. ¿Se acuerdan por qué venía cojeando? ¿Ah? Cuando peleó con el ángel. ¿Se acuerdan la historia? Venía cojeando. O sea, cuídate de un líder que no cojea. Cuídate de un líder que no cojea. Te vas a encontrar con mucha gente que te va a dar 3, 4 consejos fluidos. Pero si no ha cojeado y no está cojeando, y dice la Biblia que este hombre fue perfecto en Dios. La perfección de Dios no es perfección humana. Tú lees los hombres de la fe, y aunque son los hombres de la fe, Dios nunca borró los pecados que cometieron en el Antiguo Testamento. Jamás. Y Dios podría haber hecho, ¿o no? David, un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, pero se acostó con la... ¿Y para qué te metí en eso? ¿Quién te mandó a Mateo a meterse en eso? Mateo nunca puso a su segunda esposa. Siempre puso a su primera esposa. Siempre. Y yo digo, ¿por qué permite la genealogía? Dios permite que aparezca. Porque siempre vas a tener un sello. Por eso es importante que cuando uno ministra, el quebrantamiento es importante. Si no fuiste quebrado en un área, vas a fluir ¿en qué? En sabiduría. Mira, busca allí. Amado, es lo que... escúchenme, voy terminando. Es el eslabón, perdónenme que se lo diga así, que debemos saltar nosotros. Algo tenemos
que conectar este año 2026 en la administración, de modo que quien llegue a tu casa iglesia, quien llegue a este lugar o en cualquier lugar donde estemos, por el simple hecho que usted le tocó, que usted le vio, que usted le ministró en el espíritu a esa persona. Pero hay un punto que no podemos dejar de lado, ya lo toqué. Por favor, olvídate de las carnalidades, de satisfacer tus propios deseos, nuestros propios deseos. Oye, yo me cuido, hasta que le decía el otro día, o oraba, no recuerdo, le decía, oye, aún si el deseo de tener el templo, o que estoy tremendo, ustedes saben que estoy tremendamente entusiasmado con todo eso, y digo, Señor, si esto es carnalidad, quizás no lo es, pero si así fuese, ¿ya? Si así fuese, no me representa en lo más mínimo, no quiero eso. No sé si me doy a entender. O sea, si eso a mí me va, comillas, a seducir, mira la palabra que estoy usando, me va a sacar del centro de operaciones, me va a distraer, me va a quitar fuerza, energía, tiempo para lo que a mí me agrada y que entiendo que para eso Dios me llamó. No quiero nada, nada de eso. Que al momento de ministrar, esa cojera se transforma en fortaleza en tu vida. ¿Por qué cojea? Jacob le llamaba a la gente. Siéntate, te voy a explicar. Cuando veas a un líder, un ministro de Dios, en una área débil, o que te enteres que algo le ocurrió, pregúntale, ¿cómo lo hicieron ustedes? ¿Cómo lo hiciste para salir adelante? Nosotros te conocíamos. ¿Tú crees que la gente... La Biblia no dice, no sé cuántos seminarios habrá hecho Jacob. No sé. No sé cuántos libros escribió Jacob. Pero si alguien los tiene por ahí, yo sería el primero en comprarlos. Y si anda haciendo seminarios, cómo Dios lo trató, yo sería el primero en ir. No me hables si tiene iglesias grandes, iglesias pequeñas, no, el testimonio de esa persona es lo valedero. El punto de acá es que habrán ocasiones en que la doctrina no te va a alcanzar. Porque la doctrina no necesariamente es compatible con la vida de Dios. Puedes tener mucha doctrina, pero si no está la vida de Dios, ¿qué dice 1 Corintios 13? Creo que habla del amor. Si no hay amor, somos como un címbalo, ¿cierto? Es como un tarro que lo tires tú de una escalera. Dale, Alex, que acá no te había visto, Alex. Ah. Amén. Finalmente, el modelo de un hombre de Dios como ejemplo, tengo acá el modelo de Nehemías. 7 características particulares de Nehemías que lo hicieron un anciano competente, un líder competente. Primero, era una persona agradable. Su conducta era apropiada. Nunca estaba triste Nehemías. Es como el Ale, a propósito del Ale. ¿No han visto que el Ale ha llegado triste alguna vez acá? No estoy diciendo que no haya tristeza. ¿Ya? No estoy diciendo. Puedo nombrar al Alex, puedo nombrarlo a cualquiera de ustedes. Solamente que Nehemías tenía algo particular, que no podía estar triste. ¿Qué es lo que hacía Nehemías? Era copero. ¿De quién? Del rey. ¿Y qué hacía el copero del rey? Tenía que estarle contando chistes todo el día. El único que podía estar triste, ¿sabes quién era? El rey. Y el que tenía que alegrarlo. ¿Te imaginas que llega el rey triste después de una guerra y quiere que alguien lo alegre y está Nehemías depresivo? ¿Qué te pasa? No, es que lo que pasa, se están quemando las puertas, rey. Ahí mismo. Esto no se trata de nosotros, ¿eh?
Se trata de que Dios nos capacita para esto. El gozo del Señor. Pablo redunda cuando dice regocijaos en el Señor. Regocijaos conforme a lo que te está pasando. No, si cuando tú ves lo que te está pasando no da ganas de reírse. Te veo y me deprimo. No es a partir de lo que te pasa, ni de lo que me pasa. Regocijaos en Él. Y otra vez os digo, a eso me refiero. Este tipo era un tipo agradable. Así tenemos que llegar nosotros los días sábados. Bendito sea el Señor. Sábado de celebración. Amén. ¿Cuántos van a estar el sábado acá? Amén. Levanten la mano. ¿Cuántos van a estar el sábado? ¿Se inscribieron ya con lo que hay que traer para el sábado? ¿Sí? ¿Se inscribió? El sábado vamos a llenar este lugar de primicia. Se acabaron los amenes. Se acabaron los amenes. ¿Cuántos están entusiasmados? ¿Cuántos están alegres? ¿Ah? Que traigan palta, traigan, ¿cómo se llama? Piña, cajones de tomate. Ahí a la entrada aquí en la gaviota venden saco de papa y venden saco de cebolla. No llegue con 3 papas, me están escuchando todos. Lleguen con saco de papa, con saco de cebolla, con cajones de tomate. No está escrito eso en ningún lado, así que no lo estén buscando. ¿A dónde? Alguien estará pensando, ¿dónde está escrito eso? Están con ese. No, hay que saberlo. Amén. Pero no nos vayamos al tema, por favor. Número 2. Nehemías. Usted tiene, ahí están las citas bíblicas. Nehemías era una persona que amaba los intereses de Dios por sobre la tierra. Incluía la buena tierra, el templo, la ciudad de Jerusalén. El hombre nació en cautiverio, hermano, nunca conoció Jerusalén, nunca conoció el templo. Y cómo alguien que nunca conoció amaba un lugar. Alguien tiene que haberlo mentoreado, alguien tiene que haberle enseñado. Número 3 dice que era una persona que oraba y buscaba la comunión con Dios. El rey le pregunta, ¿por qué le pregunta? O sea, lo vio orando, estaba orando. ¿Cuál es tu petición? Primera vez que lo pilló acongojado, lo pilló afligido, lo pilló angustiado, pero el rey con algo conectó con Nehemías que no lo retó, no lo reprobó, más aún le dice, ¿qué necesita? Él era una persona que confiaba en Dios. Ahí en Nehemías 5, 14, 18 dice que había una comunión, había una unicidad entre el corazón de Nehemías y el corazón de Dios. Y aunque fue ascendiendo de copero a constructor y de constructor a gobernador, fue un hombre que nunca dejó de ser generoso. Nunca aceptó compensación por lo que hacía. Él mismo proveyó las necesidades cotidianas de más de 150 hombres. Era un hombre generoso. ¿Ah? No se paraba en el púlpito a pedir plata para él. No debía haber dicho eso, ¿cierto? Pero si era generoso es porque había una retroalimentación. Le llegaba, pero nunca tiraba el trompo y salía toma todo. No era toma todo, era repartir. Generoso. Estando en autoridad, hubo asuntos que nunca delegó. Hubo cosas que nunca delegó. Mire, escúchame este principio. No tengo por qué demostrarle nada a ustedes, pero se lo digo si hay algo que quise marcar hoy día, y lo voy a marcar, es que yo soy responsable de esta reunión. Por eso, yo quise colocar las mesas, agradezco a mi hermana Miriam con mi hermano, visto que llegaron a las 7, junto acá, y quiero hacerme responsable de esta reunión, llegar yo, colocar las mesas, poner los manteles, esta es mi reunión, esta es mi célula, ¿ya? Y en mi célula mando yo. Amén. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer en la casa iglesia. Dios me mandó, Dios me estableció en esta casa iglesia
aunque si yo sea el anfitrión, ya, si hay comida, hay comida, si no hay comida, no hay comida. Si hay, la próxima vez usted viene, no hay café, no hay café. Pero el verdadero café está en la palabra. Trágate esa. ¿Ah? ¿Amén? Es decir, principio, ¿cuál es el principio? Este es el principio. Amado, escúchenme. Hay cosas que los líderes no podemos delegar. ¿Qué es lo que no se delega? El estilo de vida. Cuando nosotros delegamos la oración, es porque no es un estilo de vida. Lo que es estilo de vida no se delega. La adoración no se delega. Que otro cante por mí, ¿cómo a otro va a cantar por ti? Que otro adore por mí, no, yo ya pasé el periodo de la oración. ¿No? Pero eso es para todos. Nehemías empezó como copero, siguió como constructor y terminó como David. ¿Cómo empezó? ¿Dónde empezó? En la montaña. ¿Dónde terminó? En el trono. ¿Y qué hacía? Dice 1 Samuel 17. Iba y venía. Iba a la montaña cada cierto tiempo. ¿A quién? A ver a quién. A su oveja. Y volvía. O sea, el tipo no tenía problema de ensuciarse con la oveja y volvía rápidamente y se ponía la corona. Hay gente que le cuesta eso, ¿eh? ¿Cierto? O sea, hoy día predico y mañana me toca limpiar los baños. No, hermano, hoy día te toca administrar música o te toca dar el aviso y mañana te toca cuidar los autos. No, pero es que me voy a mojar. Mójate, po. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en mojarse? O sea, hay cosas que nosotros no podemos delegarlas, podemos enseñarlas. Y quizás no lo voy a hacer por un buen tiempo porque otro lo está haciendo. Pero hay que hacerlo. Nosotros vamos a Santiago con Roxana cuando vamos y nos toca cantar a nosotros de nuevo. Y si no está Paulina, canta Roxana. Usted dirá, ¿hay algún problema de cantar a 20, 25, 10, 12, 15 personas? ¿Cuál es el problema? Por el contrario. Gracias, Señor. Pero ¿cómo? Si ayer estaba en el palacio, bueno, yo no tengo problema estar en la montaña. Pero si eres gobernador, sí, y puedo mañana ser copero de nuevo. Ese es el principio. No se delega lo que es un estilo de vida. Y finalmente, ¿dónde quedé? Era una persona que buscaba la comunión con Dios. Número 4, él era una persona que confiaba en Dios y era uno con él. Era muy generoso. Número 6. Estoy terminando ya. Nunca dio riendas sueltas a sus apetitos sexuales. Interesante que la Biblia no menciona a la esposa de Nehemías. No la menciona. Pero el contraste con los jueces y con el libro de Reyes, que aparece todos los pecados de los reyes y de los jueces, Nehemías tuvo una sola esposa, seguramente. Y si no aparece, es porque nunca él tuvo problema. Nunca dio riendas sueltas a sus apetitos sexuales. ¿Qué pasó con el trono de David, con el trono de Salomón? ¿Qué fue lo que los derribó? Las concupiscencias sexuales. Fue el factor principal del desmoronamiento familiar y la pérdida del reino y de su descendencia. Cuidémonos de eso. Todos, cuidémonos. Por eso que estas reuniones son buenas. La comunión. Tú te alejas un fin de semana, no estoy hablando de lo que salieron con vacaciones, estoy hablando en términos normales. Tú te alejas un fin de semana porque quisiste quedarte en la casa y ya retrocediste 3 meses. Solo para satisfacer un deseo personal, carnal. Estoy hablando en ese contexto, cuando es un deseo carnal. No cuando hay cosas ni compromisos por medio. Hasta yo los tengo muchas veces. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Y finalmente no era ambicioso. Antes que Nehemías habían ido 2 grupos de personas. Nehemías, creo que no tengo la fecha, pero habían pasado como 80, 90 años desde el primer grupo.
Y este es el tercer, pero él supo a la distancia ver la necesidad de Esdras en la reconstrucción, en la nación de Israel. No fue por ambición personal, fue por una necesidad del reino. Diga conmigo el ancianato, liderazgo. Y ponga número 8, no está escrito, debo acostumbrarme a las administraciones largas, ponga allí, del día lunes o del primer martes de cada mes. Van a ser verdaderos retiros los que vamos a tener acá. Amén. Vamos a orar al Señor. Paramos la transmisión. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer antes de orar?